boletín tenemos lo que es la parashá de Barim, que estuvimos estudiando esta semana, parashá 44, y bueno, ahí tenemos una pequeña reflexión también en la parte interior. Tenemos ahí otra pequeña reflexión sobre la porción de Barim. Tenemos las lecturas para la siguiente porción, que va a ser Beit Hanan. A ver, ahí va. Beit Hanan. Y bueno, ahí están las lecturas diarias. Nuestra hermana Norma de allá de Argentina me mandó pedir el boletín. O sea que ya va a circular allá en Argentina el boletín desde acá. Ya lo hicimos llegar para allá. Y bueno, como les dije también que vamos a estar poniendo artículos sobre la salud. Hoy incluimos uno sobre la salud emocional, que ahí está, ¿verdad?, formando parte del boletín. Y bueno, el tema para la clase, ¿qué es lo que nos ocupa ahora mismo? El tema para la clase de hoy, Filipenses capítulo 3. Recuerde que continuamos con la serie Las cartas del Rav Shaul y estamos en Filipenses y hoy llegamos al capítulo 3, ya avanzados en el estudio de esta carta. El título para la clase de hoy, Una mente simple. Me acordé del eslogan ese, ¿no? De la vida es simple. Bueno, si la vida es simple, acá el título es Una mente simple. Porque el tema que se toca en este capítulo, pues tiene que ver con el conocimiento, digamos, el conocimiento del plan de redención y las cosas básicas que uno debe conocer, que uno debe de aprender, que uno debe de entender. Y el Rav Shaul lo maneja así, como no es tan complicado, o sea, esto es más bien simple, sencillo, y verlo y entenderlo así, desde la perspectiva más simple, más sencilla. Ahí va. Entonces, una mente simple. El primer capítulo, ¿se acuerdan que fue una mente qué? Optimista. La primera. Una mente optimista. ¿Y la segunda? Una mente humilde. Y hoy, una mente simple. Muy bien, pues vámonos ahora sí con la pregunta número 1. Hoy tenemos nada más 3 preguntas, así que, mire, rapidísimo. Ajá. Bueno, porque la pregunta 3, si ya la vieron, está cargadita, ¿verdad? Está cargadita, son como 10 ahí. 10 en una. Bueno, pregunta número 1 dice, ¿de quiénes está hablando? ¿De quiénes está hablando el Rav Shaul en el verso 2? Vamos a ver qué dice el verso número 2. Dice, cuídense de los perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de los que mutilan el cuerpo. Ok, entonces vemos 3 ahí adjetivos no muy agradables. Los perros primero. Malos obreros, los mutiladores del cuerpo. Aquí dice en la versión de la Universidad de Jerusalén, falsos circuncisos. Aquí también dice, en la israelita dice, tengan cuidado con los de la circuncisión. Pero los otros adjetivos. Bueno, con los perros y con los malos obreros.
O sea, perros en todas las versiones dicen. Sí. Todas las versiones dicen perros. Sí. Cuídense de los perros. Entonces, ¿de quiénes está hablando? Porque no creo que esté hablando de los perros literalmente, ¿verdad? De los perros por los otros adjetivos, malos obreros. Y ya el otro término pues varía, pero pues, tiene que ver con personas que se entiende exigían la circuncisión. Dicen mutiladores del cuerpo. Por acá, ¿qué? Falsos circuncisos. Falsos circuncisos. Falsos circuncisos. Bueno, entonces la pregunta es, ¿de quiénes está hablando? ¿A quiénes se refiere? Podría ser a los que usaban el evangelio como devoción, a los que en capítulos anteriores veíamos, bueno, en la otra carta también, que querían nada más pues usarlo para beneficio propio, eran falsos creyentes. O sea, no Ok. tenían nada que ver, pero estaban ahí pues a ver qué jalaban para ellos mismos. Muy bien, pues tenemos que ver esto desde el panorama de lo que era, vamos a decir, el judaísmo en aquellos tiempos. Es decir, el entorno religioso, ¿no? No solo el judaísmo, sino el entorno religioso. Si hoy nosotros hacemos así como que un balance, ¿no? De nuestro entorno religioso, pues está tremendo, ¿no? Porque pues hay muchas religiones hoy en día y dentro de las religiones cada religión se subdivide en grupos. Aún el catolicismo, ¿verdad? Por ejemplo, si habláramos del catolicismo, sabemos que hay dos ramas, digamos, grandes o principales del catolicismo. Existe el catolicismo romano, pero existe el catolicismo ortodoxo. El catolicismo romano tiene un líder que es el Papa, pero el catolicismo ortodoxo también tiene su propio Papa. O sea, es otra rama del catolicismo. El catolicismo oriental, el catolicismo occidental. Y cada uno se subdivide, es decir, dentro de la misma religión católica hay muchos diferentes grupos, ¿verdad? O sea, alguien pensaría, no, pues los católicos todos son católicos. No. O sea, dentro del catolicismo hay muchos grupos diferentes con ideologías muy distintas, ¿verdad? O sea, están como los franciscanos, por ejemplo, que son otro rollo, ¿no? Los franciscanos, están los jesuitas, que cuidado con los jesuitas, esos son más de armas y de revoluciones y todo eso. Entonces hay diferentes grupos. Están los católicos renovados, ¿sí? Y hay muchos otros dentro de lo que es la religión católica. Ahora, si nos brincamos a lo que se conoce como protestantes o evangélicos, pues ahí sí ya perdimos la cuenta de cuántos grupos existen dentro de los protestantes. Hay infinidad de denominaciones. Nosotros solíamos pertenecer a los bautistas, pero una vez hicimos un estudio, ¿no?, sobre los bautistas y bueno, hay toda clase de bautistas también. Nada más yo alcancé a conocer bautistas convencionales, bautistas independientes, bautistas libres, bautistas de libre albedrío, bautistas reformados, bautistas del séptimo día, que aunque no lo crean existen, y bueno, de los que llegué a conocer, pero vi un comentario que en los Estados Unidos existen, bueno, ya hasta se me olvidó el número de la cantidad de denominaciones que existen nada más de bautistas. Allá están los bautistas del sur, los del norte, los de, no sé, muchos grupos. Se supone que es uno mismo, bautistas, pero no, están subdivididos en bastantes grupos. Ahora, ¿cuál era el escenario
en el primer siglo. Porque acá, en lo que estamos viendo, los escritos de las cartas de Rab Shaul, es fundamental entender el escenario religioso en los tiempos de Yeshua. ¿Cuál era, verdad, el escenario? Entonces las escrituras nos hablan de saduceos, nos hablan de fariseos, nos habla de herodianos, nos habla de celotes, nos habla de, ¿qué otros que mencione? ¿Esenios? Los esenios, aunque no estoy seguro si lo mencionan a los esenios, pero, o sea, así con el nombre, pero se entiende que sí, ¿no? Pero estaban los esenios. Entonces no había tantos grupos, pero pues sí había distintos grupos religiosos en lo que era el área de Judea. Ahora, los fariseos, como ya hemos aprendido, estaban divididos en dos principales escuelas, aunque no eran las únicas, había otras, pero con menor fuerza. Pero las más conocidas era la escuela de Shammai y la escuela de Hillel. Entonces, entre estas dos escuelas, las dos eran escuelas de fariseos, pero tenían diferentes posturas respecto a algunos temas. Con los saduceos las creencias eran pues muy contrarias. Vamos a decir, entre saduceos y fariseos era como que pues nada que ver las creencias de unos y de otros. Y yo lo he comparado como con los partidos políticos. Era como decir un partido de izquierda con un partido de derecha. Y que uno dice, pues no tiene nada que ver la ideología de un partido de derecha con un partido de izquierda. Sin embargo, hoy vemos que ¿cómo se dice? Como que se juntaron. Ya es lo mismo. Hacen alianzas, ¿verdad? Van en las votaciones, van así juntos. En alianza hay otra palabra, ¿no? que usan. Y uno dice, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo pueden unas dos ideologías tan distintas ir de la mano? ¿A qué van a hacer? Juntos, son como agua y aceite, pero bueno. Así eran los fariseos y los saduceos. Sin embargo, se unieron para matar a Yeshua. Ahí sí se unieron. Entonces, ese era el escenario. Los saduceos, fariseos, herodianos, celotes, sicarios. También era otro grupo, el de los sicarios. Los sicarios eran los más violentos. Ese era un grupo, sobre todo, de subversivo, ¿no? Guerrillero, que lo que hacían los sicarios era matar. De ahí viene la palabra que se usa hoy, ¿verdad? Para sicarios. Su tarea de ellos era matar enemigos. Ellos vivían nada más para matar romanos, ya fuera soldados romanos o políticos romanos, ciudadanos romanos. Llegaban así corriendo, no había motos como ahora, ¿no? Allá que llegan en moto y disparan. Bueno, esos llegaban corriendo y usaban una punta, que por eso de ahí viene la palabra, una sica, ¿sí? Que es una especie de cuchillo casero hecho con una piedra muy afilada. Llegaban con una sica y apuñalaban al enemigo y se iban corriendo. Eso era lo que hacían los sicarios. Y pues ahí la gente los protegía, les cubrían la huida y todo, porque eran considerados mayormente héroes nacionales, ¿verdad? Por matar romanos. Entonces ve que el mundo de aquel tiempo y el de ahora, pues en muchas cosas ahí anda, ¿no? Parecido. Entonces eran estos grupos religiosos que había en tiempos de Yeshua, en tiempos del Rab Shaul. Cuando Yeshua comienza su ministerio, podemos decir que Yeshua comenzó su propia escuela de creyentes, es decir, otro grupo. En aquel tiempo se les llamaba sectas y pues no tenía nada de malo. Hoy escuchamos secta y nos asustamos, ¿no? Pero ahí no había nada de malo, la secta de los fariseos. De hecho, el grupo de Yeshua también fue conocido como secta. Y por testimonio interno en las escrituras vemos que fueron conocidos como los del camino. Ese fue un nombre que se les dio. Y otro, los nazarenos.
¿sí? Porque eran seguidores del Nazareno, de Yeshua, que así le llamaban el Netzer en hebreo. Entonces los seguidores de Yeshua eran los Netzaritas, ¿sí? En español decimos los nazarenos, y así eran conocidos. La base de la creencia de los diferentes grupos era la Torá. Si ustedes les preguntaban a los saduceos, bueno, ¿ustedes en qué creen? La Torá. Si le preguntaban a los fariseos, ¿y ustedes? La Torá. ¿Y ustedes esenios? La Torá. ¿Y ustedes celotes? La Torá. Y todos tenían como base de su fe la Torá. ¿Qué los hacía entonces tan diferentes? La manera de interpretar la Torá. Entonces, si vemos, tampoco es tan distinto. Hoy hablábamos de todos esos grupos, ¿no? ¿Por qué hay tantos grupos bautistas o por qué hay diferentes grupos católicos y diferentes grupos de cada denominación hay distintos? Por su forma de interpretar las escrituras. Porque es lo mismo si le preguntas a un católico, oye, ¿y cuál es la base de tu fe? La Biblia. Y el evangélico, la Biblia. El bautista, la Biblia. El pentecostés, la Biblia. El metodista, la Biblia. El presbiteriano, la Biblia. Y todos la Biblia. Entonces, ¿por qué hay tantos y por qué tanta diferencia? Por la forma de entender la Biblia. Ahí radica la diferencia. En el tiempo de Yeshua fue lo mismo. Entendemos que los seguidores de Yeshua encontraron en el maestro Yeshua la forma correcta de interpretar la Torah. Que se dieron cuenta que los otros grupos estaban o que tenían errores muy grandes en su forma de entender y de interpretar la Torah. Y de hecho, como el mismo Yeshua les dijo, varios de esos grupos ya le daban más importancia a lo que decían los maestros, o sea, los hombres, que lo que decía la Torah misma. Esa era la característica principal del error en el que vivían en aquel tiempo. Y sigue siendo la característica principal del error en el que viven los grupos religiosos de hoy. Se aferran a lo que dicen sus maestros y le dan más valor a lo que diga una persona que lo que diga la escritura misma. Las cosas no han cambiado en ese sentido. Entonces, ese era el escenario. Y lo recuerdo y lo comparto para que podamos responder a esa pregunta. Cuando el Rab Shaul habla de perros, guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo. ¿De quiénes estaba hablando? Tenemos saduceos, fariseos, diferentes grupos de fariseos, tenemos esenios, tenemos celotes, sicarios, herodianos. Los herodianos eran más como políticos, estaban metidos ahí, eran como de la clase alta, ¿no? A ellos no les interesaba mucho el tema de la religión, pero igual por conveniencia, pues tenían su propia secta. Entonces tenemos esas opciones para pensar a quiénes se refiere Rab Shaul cuando habla de perros. ¿Creen ustedes que se está refiriendo a algún grupo de esos? De los que ya mencionamos, que eran los que existían en ese tiempo. ¿O quizás había surgido algún nuevo grupo? Aquí tendríamos que ir por partes. Fíjese, el término perros era un término exclusivo que usaban los judíos para referirse a los gentiles, a los no judíos. Entonces, ya de entrada, al escuchar que el Rab Shaul usa ese término, si seguimos la regla, tendríamos que pensar que se está refiriendo a un grupo no judío y que por eso los llama perros, porque según el pensamiento de la época, ese era un concepto aplicado solamente a los no judíos. ¿Se acuerdan el encuentro que tuvo Su Majestad Yeshua con una mujer no judía? Creo que se le identifica como sirofenicia. ¿Se acuerdan?
Y se entiende que Yeshua trató a esa mujer, pues, duramente. Le hizo sentir su gentilidad, ¿no? ¿Y se acuerdan ustedes de las palabras que usó esa mujer? ¿Cómo se estaba autodenominando ella misma? Aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el maestro se maravilló, ¿verdad? Dijo, esta mujer, dijo, grande es tu fe, ¿verdad? Pero porque ella se humilló. Pero las palabras de ella nos hacen ver lo común que era el uso de ese término, perros, para los gentiles. Entonces ella misma sabe que así los llaman. Y ella misma se identifica y dice, aún los perrillos. ¿Sí? Entonces, si el Rab Shaul aquí se refiere a perros, tendríamos que pensar en un grupo no judío. Eso ya dejaría fuera a los fariseos, a los saduceos, porque todos esos eran judíos. Todos. ¿Qué opción nos dejaría? ¿Quiénes serían esos llamados perros? Malos obreros, mutiladores. ¿O cómo era acá? Falsos circuncisos. Pero fíjense, porque normalmente cuando en la interpretación que se ha entendido por mucho tiempo, luego se piensa que se está refiriendo a los judaizantes, ¿no? Bueno, sí a los judaizantes, pero a grupos judíos. Nada más que esa palabrita de perros es la que pues muchos intérpretes han pasado por alto, ¿no? Y es la primera que se menciona. Entonces, esa palabra deja fuera a los judíos naturales. Si los llama perros es que no eran judíos naturales. Entonces, ese grupo al que el Rab Shaul se refiere eran gentiles. Pero gentiles que se creían judíos. Esto les va a sonar muy familiar, ¿verdad? Porque hoy lo vemos mucho. Gentiles que se creían judíos y que resultaron ser más judíos que los judíos. Más judíos que Abraham, y que Abraham ni era judío. Pero sí. Entonces nos damos cuenta que en los días del Rab Shaul ya se había levantado un grupo que vamos a decir era un grupo nuevo. Esto era un grupo nuevo de personas gentiles que estaban adoptando las enseñanzas de Yeshua y que estaban adoptando la identidad judía, pero que estaban dando un mal uso y se estaban yendo a extremos. Y esto suena muy familiar porque hoy pasa, hoy está pasando con diferentes grupos. En una ocasión Yeshua también nos pasó cuando no eches los santos a los perros. Ajá. Ni las perlas delante de los cerdos, ¿verdad? Sí, por eso les digo, el término era muy común. Sí, se usaba así normal. Vaya, ya ni los gentiles lo tomaban mal. Ya sabía, los peces, sí, nosotros somos los perros. ¿Sí? Entonces era común. Pero acá nos ayuda a entender que estos de los que está hablando el Rab Shaul no eran judíos naturales, sino eran grupos de gentiles que habían adoptado la identidad judía y que ahora se ponían más exigentes que los judíos. Muy probablemente muchos de ellos, muy probablemente eran de los que se conocían como prosélitos. La palabra prosélitos se les adjudica a los gentiles que se convertían al judaísmo. Entonces, para que un gentil entre al judaísmo, no crean que es muy fácil. O sea, más bien es bastante complicado, tienen que cumplir con muchos requisitos y dar muchos pasos para poder
para poder ser aceptados dentro del judaísmo. ¿Qué pasaba? Que cuando viene entonces esta renovación por parte del Mashiach Yeshua, en donde dentro de la escuela del Mashiach Yeshua, pudiéramos decir, la cosa era como que más sencilla. O sea, acá en la escuela del Mashiach no era tan complicado entrar. ¿Y qué ocurre? Que muchos prosélitos que se estaban añadiendo a la fe del Mashiach Yeshua, esos prosélitos decían, oye, pero si a mí me costó bastante entrarle a esto, no a la fe del Mashiach, sino a la fe judía. O sea, a mí me costó mucho. Entonces ellos empezaron a poner exigentes con las personas nuevas que se iban agregando. Y había un choque, entonces. Había un choque ahí en cuestión de la identidad judía. Pero los que se estaban poniendo pesados eran los prosélitos. Mire, vamos a utilizar un ejemplo para que se entienda todavía mejor de algo que nosotros conocemos y lo tenemos aquí a la mano. En cuestiones migratorias, ¿no? No me dejarán mentir. Acá con nuestros vecinos del norte hay mucha gente hispana que se ha ido a vivir a Estados Unidos y que se han hecho ciudadanos norteamericanos. Y díganme ustedes si no es cierto. ¿Quiénes son los que se ponen luego más pesados y más exigentes y más duros y más estrictos con nosotros, con los hispanos? Los hispanos. Los hispanos que se creen norteamericanos. Los hispanos que ya ni quieren hablar español. De hecho, es que siempre ha sido tema de burla para nosotros los que vivimos de este lado, porque los que se van allá es como que ya se olvidaron de todo, como que ahora que hablan inglés y todo, pero aún ni saben pronunciar bien el inglés, o sea, que apenas van a aprender inglés, pero forzosamente yo sé inglés, entonces ya tal, y con el acento de allá, cosa que es peor porque queda... Pero ya te miran para abajo, ¿verdad? Porque ya están allá y... Eso pasa, ¿sí? Eso pasa. Bueno, es lo que estaba ocurriendo en aquel tiempo. Eran los prosélitos, o sea, no eran los judíos naturales, sino los prosélitos, los gentiles convertidos al judaísmo, los que estaban poniéndose bien duros, bien estrictos con todas estas cosas. Por lo tanto, eran esos grupos de prosélitos que ahora estaban, digamos, incursionando a las filas del mesianismo, por decirlo de alguna manera, como seguidores de Yeshua. Eran esos los que ahora se estaban poniendo durísimos. Y a esos grupos son a los que se refiere el Rav Shaul como perros, malos obreros. ¿Sí? ¿Por qué malos obreros? Porque estos se estaban comportando así como aquel, ¿se acuerdan? Aquel de la parábola que dijo Yeshua, que se le perdonó una gran deuda y que luego sale y se encuentra uno que le debía bien poquito y págame, y si ya no, pues te meto a la cárcel. Y dice, hombre, qué malvado, ¿no? Se te acaba de perdonar a ti una deuda bien grande y tú no eres capaz de perdonar una deuda pequeña. Así se estaban comportando los prosélitos. O sea, ellos querían desquitarse de que a ellos les había costado y ahora decían, no, mira, esto es que fácil. Misma situación en la parábola del hombre que contrata empleados y que los contrata por un denario, ¿se acuerdan? Y unos empiezan a trabajar desde temprano y trabajan todo el turno, pero otros ya la última hora trabajar un poquito y ven que les empiezan a pagar a los últimos un denario y ellos pues, ya se están saboreando y dicen, pues yo trabajé todo el día, ¿cuánto me irán a pagar? Y cuando les pagan lo mismo, se enojan. Es la misma situación, ¿verdad? Tener ese tipo de actitud es, pues como dijo el Rav Shaul, ¿verdad? Es ser un perro, te comportas como un perro, como un mal obrero, como un mutilador, un exigente. O sea, ¿por qué te comportas así? El Eterno es bueno. Y si fue bueno contigo, ¿por qué te enojas si es bueno con otras personas? Te deberías de alegrar. Pero bueno, ese era el problema y podemos así identificar el grupo al que se está refiriendo.
¿sí? Pues no eran judíos, sí eran judaizantes. Sí eran judaizantes, pero no eran judíos, eran más bien prosélitos. Número 2, ¿qué significa la frase nosotros somos la circuncisión? Una frase que usa ahí el Rav Shaul. Nosotros somos la circuncisión. Shalom, Roberto Salvatierra, igualmente mi hermano, qué alegría verlo por acá en la clase. Hermana Ketita dice, entonces, ¿en qué grupo estamos nosotros en raíces hebreas? Pues perros no somos. Perros no somos. Y sí, de raza buena. No sé qué. No, perros no somos, ni mutiladores, ni malos obreros. Aquí no imponemos circuncisión, para empezar. Aquí a nadie le decimos, te tienes que circuncidar y que... Aquí tampoco le decimos, a ver, hermanas, aquí con faldita larga, y cero pantalón. Aquí, ¿cuándo han escuchado ustedes que aquí no hay nada de eso? O sea, aquí no somos perros, ni mutiladores, ni nada. Aquí creemos que el Eterno trabaja de manera personal con cada uno. Aquí exponemos la Escritura y esperamos que Él sea el que haga la obra y que Él sea el que convenza a cada quien, porque cada quien tiene que estar convencido en su propia mente. Eso, así es como trabaja, así es como funciona, ¿no? Entonces, por eso digo, aquí no, ni perros, ni malos obreros, ni nada de eso. Sí, fíjese, al principio, los que están desde el principio que empezamos esta aventura, recordarán el problema que tuvimos como para poder identificarnos de alguna manera. O sea, ¿cómo nos va a decir la gente? Porque antes pues éramos bautistas, pero ahora, y luego nos dicen, ¿qué son ustedes? Ay, pues ¿qué son? Pues fíjate que no sé qué soy. ¿Soy mesiánico? No. Pues, ¿judío? No, tampoco. ¿Israelita? Menos. Entonces, ¿qué soy? Y batallamos con eso, ¿no? Cuestión de la identidad, hasta que finalmente decidimos somos una congregación bíblica, una comunidad, porque decidimos tomar ese nombre. Somos una comunidad bíblica. Todo lo que infiere ser una comunidad, que es lo que dice Hechos, ¿no? Tenemos todo en común. Y bíblica porque, pues, igual que todos, basamos nuestra fe, nuestro estudio en la Biblia. La Biblia completa, no nada más una parte, la Biblia completa. Pero, por supuesto, estudiamos la Biblia desde una perspectiva hebrea. Entonces, decidimos irnos por ahí, ¿no? Y que no nos encasillen ni como judíos mesiánicos, ni como israelitas, ni nada de eso. Sino nada más, oye, esos hermanos, pues son una comunidad bíblica, punto. ¿Sí? Así de sencillo, para que no tener ninguna falsa bandera, ni que nos conecten con otros, no, nada de eso. ¿Sí? Tener una identidad propia y recuerde que eso no es para nada algo malo, ni desde el inicio del pueblo de Israel lo hemos estudiado, cada tribu tenía su propia bandera, ¿verdad? Aunque todos eran Israel, pero cada tribu tenía su propia bandera. Y dentro de las tribus había clanes o familias que tenían su propia bandera. Entonces todo eso se tiene que respetar. Israel no tenía problemas con eso. Decíamos que había en los tiempos de Yeshua saduceos, fariseos, todos esos grupos, pero todos eran judíos. Cada quien sus creencias, cada quien su escuela, cada quien. Pero a la hora de que si había que unirse, se unían, porque todos eran judíos. Así tendría que ser, ¿verdad? Dentro de los grupos hoy en día, pero lamentablemente hay grupos muy radicales que dicen, no, si no crees lo mismo que yo, ni te me arrimes. Si tú no aceptas esto, ni me hables. ¿Sí? Así se ponen en un plan como, bueno, pues ni modo, ¿no? Pero el Israel original había una gran diversidad, tanto de pensamiento, de interpretación, distintas banderas, pero una misma Torah, eso sí, una misma Torah. Muy bien, entonces, ¿qué significa eso, hermano? Nosotros somos la circuncisión. Bueno, aquí ¿Cómo lo entienden? Bueno, aquí en mi versión dice, pues los verdaderos circuncisos somos nosotros.
los que damos Ok. culto según el Espíritu de Dios y nos gloriamos en el Mesías de Yeshua sin poner nuestra confianza en la carne. Muy bien. De ahí se va a desglosar entonces, ¿verdad? De ahí se va a desglosar todo lo demás que va a decir el Rav Shaul. Pero de entrada esa frase, esta versión que lee Iván, primero dice, hay unos que son falsos circuncisos. Y luego dice, nosotros somos. Es como decir, aquellos son falsos, nosotros somos los verdaderos. A ellos les puede dar esa misma. Por eso es como la salvación. La salvación viene de los judíos. Sí. ¿De dónde viene la circuncisión? De los judíos. También. Por eso dice nosotros somos. O sea, la tenemos nuestra. Sabemos que. Porque de hecho más adelante él dice que yo siendo israelita de tal tribu circuncidado al 8º día y según también la ley de los fariseos y tal y tal y tal, es como que pues también dice, pues yo soy y tampoco, bueno yo lo entiendo, pues yo soy judío y tampoco meto tantos peros. Sí, o sea, y ahí entendemos por qué utiliza esos argumentos. Porque otra vez está hablando de personas prosélitos, o sea, ni siquiera eran judíos auténticos. Entonces él dice, yo soy un judío auténtico. Yo sí, o sea, y dice su tribu y de qué linaje y todo. Y en cuanto a la ley, pues fariseo, Gamaliel fue mi maestro. O sea, yo sí tengo todo eso, pero no presumo nada de eso, es más, no me importa. ¿Sí? Pero lo menciona porque estos grupos, estos mutiladores, estos falsos obreros, andaban presumiendo. O sea, andaban presumiendo cosas que ni les quedaba andar presumiendo, porque de entrada no eran ni siquiera judíos. Lo mismo que decíamos, ¿no? Que pasa con algunos ciudadanos norteamericanos que pues son que son migrantes. ¿Sí? Imagínense migrantes y poniendo leyes en contra de migrantes, queriéndose poner duros contra los migrantes cuando ellos mismos son migrantes. No les queda. De hecho hay un término, bueno es un término ya muy común, de hecho en los propios americanos, de que no puedes hacer esto porque sería apropiación cultural. Porque yo recuerdo mucho un video que a mí me da mucha risa, que es un americano tal cual, que lleva un pocho, un sombrero y las maracas y un bigote. Pues una característica del mexicano, pero pues, de forma humorística. Y él va entrevistando a varios muchachos de una universidad, les dice, oigan, ¿creen que esto es ofensivo? Sí, ¿por qué? Porque no es tu cultura y tal. Y bueno, ahora no por qué. Y ellos no sabían, realmente ellos no sabían y les interesaba, porque yo lo entiendo, ni les interesaba, no porque el pocho tiene cierto significado que tú no entiendes y tal. Entonces hace un corte y se va a un barrio mexicano, igual, vestido igual, y le preguntan a un señor ahí, ¿le ofende cómo estoy vestidito? Y dice, no, o sea, ¿te ves bien? Sí, te ves bien, tal. O sea, como que los propios mexicanos que están ahí, es como que luego ya otra vez hicieron el corte, volviendo con los chicos americanos diciendo, pues los mexicanos me lo vendieron a mí, me lo vendieron y pues no se sienten ofendidos. De hecho aquí hubo una polémica muy fuerte cuando censuraron a Speedy González por temas racistas, porque así no se ven los mexicanos. Y bueno, no todos los mexicanos tal cual, pero sí hubo gente que se sintió de que, ¿por qué lo quitas? O sea, es algo que a lo mejor no lo representa a todos, no lo representan, pero es como que, pues está bonito, ¿qué tiene de malo? Es como que juegan mucho ese tipo de semánticas, como la autoridad moral, güey. Es que es muy distinto, fíjense, es muy distinto, digamos, que participes de otra cultura, ¿no? Que participes, que te vistas. Es muy distinto eso a apropiarte. O sea, apropiarte de la cultura y actuar como si fueras una autoridad de esa cultura cuando no lo eres. Es muy diferente. Y eso era lo que estaban haciendo aquellos grupos. Una cosa era que, bueno, te gusta la cultura, quieres participar. Ustedes saben que cuando vas a una sinagoga, aunque tú no seas judío, tú no eres judío, tú eres un gentil, pero tú vas de visita a una sinagoga, saben que te reciben muy amablemente.
O sea, los judíos auténticos. Los judíos te dan la bienvenida, te dicen, no, pásale, sí, ¿de dónde eres tú? ¿Que no eres judío? No, no soy judío. Ah, no, no importa, pásale, mira. Y una persona de la misma sinagoga te ayuda, te auxilia y te dice, mira, pásale, nada más que hay que usar, y te ponen te ponen el talit, te ponen kipa, te ponen los tefilín desde acá y te enseñan cómo amarrarte y te acompañan, te llevan a rezar. Y eres gentil. Ni siquiera te hablan de que circuncisión, ni que no. Para ellos, no, bienvenido, pásale, mira, y aquí tenemos, mira, son reglas de nosotros, nada más, no lo tomes a mal, pero sí hay que ponerte una kipá, y te lo ponen, y ya, ¿verdad? Pero en ningún momento se ve así como que ni imposición, ni te explican, etcétera. Entonces ya de ti depende si quieres o no participar. Al entrar entonces en la sinagoga y ponerte todo esto, estás participando de la cultura, ¿me explico? Pero imagínese ahora usted que ya usted entró y que después usted salga y que usted ya ande con kipa y después que usted le exija a otras personas que te tienes que poner kipa. Espérate, ni es sinagoga, me explico, o sea, ahí ya te estás adueñando de la cultura, apropiando de algo que no te pertenece. Pues eso era lo que estaba pasando y es lo que el Rab Shaul está juzgando ahí, ¿verdad? A ese tipo de grupos. Porque una cosa es que participes y otra que ya te quieras apropiar. Entonces, cuando él dice nosotros somos la circuncisión, él está hablando de judíos como él, ¿verdad? Que era judío, y está hablando, está haciendo uso de lo que la Torá ordena. Entonces, la Torá ordena que tiene que haber un redentor en cada familia. ¿Se acuerdan? El primogénito, los primogénitos son quienes deben de redimir a la familia. El pariente más cercano, en este caso el primogénito. Y en ese sentido, cuando estamos hablando de la casa de Judá y de la casa de Israel, el primogénito es la casa de Judá. Entonces, casa de Judá tiene que redimir a la casa de Israel y no al revés. Entonces, hay un orden, ¿sí? Hay un orden que se tiene que cumplir. Al judío primeramente, dice el Rab Shaul en la carta a los romanos, y también al griego, pero al judío primero. Entonces tiene que ser el judío el que redima, dice el profeta, se tomarán 10 naciones del manto de un judío. Entonces el judío tiene que ser la figura de redentor, de rescate, y no al revés. Los gentiles no van a redimir, son los judíos los que redimen. Por eso nosotros seguimos al judío más grande de todos los tiempos, que es Yeshua, que es quien nos redime, ¿verdad? Él es Yeshua. Pero nosotros, mientras no se defina nuestra identidad, nosotros no tenemos por qué comportarnos como judíos, si no tenemos claro ese tema, ¿me explico? O sea, aceptamos esa redención de parte del Mashiach, aceptamos nuestra identidad como parte del pueblo de Israel, aceptamos que estamos en un camino de regreso a casa, todo eso lo aceptamos y lo creemos, pero somos discípulos, somos seguidores, no somos maestros, no estamos imponiendo nada a nadie, todos estamos aprendiendo juntos, ¿ve? Entonces eso es lo que el Rab Shaul peleaba con esos grupos que querían imponer cosas, ¿no? Doctrinas, cultura, y no es así. Entonces cuando él dice nosotros somos la circuncisión, es como decir nosotros estamos en el camino verdadero. ¿Sí? No está diciendo somos los que estamos autorizados para circuncidar, no. Somos los que estamos en el camino correcto. Sí, hermano. Y lo que el apóstol Pablo dice que realmente ellos son hebreos de hebreos, ¿verdad? Son sacados del mismo pueblo hebreo. Como en el caso de aquí lo vemos en la frontera cada rato, ¿verdad? Va usted a todos los seguir los senadores, se ponen aparte, a los que tienen ascendencia mexicana y americana. Y va, y está un americano en una puerta y dice, ¿a qué vas? Voy a ir a la tienda. Pasa, y no hay problema.
ponen una interpretación hasta lo que no. Sí. Sí, entonces, algunos acá en el mismo yo veía la diferencia. Y tenía la gente, la tendencia mexicana para acá, la tendencia mexicana. O sea, que yo mexicano con ropas azules y claro, lo aceptaba. Sí, es lamentable, ¿no? Y no nada más acá. Más avante, ¿no? Sí, y en muchas partes se da ese tipo de situación y vemos que no es nuevo, ¿no? Vemos de dónde viene esto y cómo eran tratados. Así es. Pero entra alguien que anda más kilo, ¿qué pasa? Ya sé que, y luego de repente, ese que anda más vestido se compra cantidades enormes de que bueno. Sí, no, sí es cierto. Entonces, bueno, queda claro, ¿no? Nosotros somos la circuncisión, somos los que estamos en el camino correcto, que es Yeshua. Seguimos la enseñanza de Yeshua, no de Gamaliel, no de nadie más. El mismo Rab Shaul decía, no, a mí no me anden colgando milagritos, que yo soy de Pablo, y que no. Todos somos del Mashiach y nada más. Él es el maestro por excelencia. Bueno, y la número 3, el Rab Shaul habla de que para alcanzar la redención se requiere, dice él, conocimiento. Esa es una cosa. Se requiere perseverancia. Se requiere objetivos. Se requiere maestros fieles. Y se requiere un correcto enfoque. Miren, esto requiere ir al texto, leer con atención. Esto se los voy a encargar de tareita, se los voy a dejar de tarea, porque sí, hay que leer con cuidado, identificar estos conceptos. Por ejemplo, dice que se requiere conocimiento. Ustedes van a leer el texto y van a buscar conocimiento de qué. ¿Qué es lo que tengo que conocer? ¿O qué es lo que tengo que saber para poder aspirar a la redención? Ahí lo menciona el Rab Shaul en el texto. ¿Qué es lo que tienes que conocer? Básicamente. O sea, ahí no va a decir que tienes que conocer los 613 mandamientos. No. Él explica de una manera sencilla, fundamental. ¿Qué necesitas saber? Esto y esto. 2, 3 cositas ahí que él menciona. Eso, conocimiento. Perseverancia, se requiere perseverancia. Bueno, ¿qué entiendo por perseverancia? ¿Y en qué tengo que perseverar? ¿Qué dice ahí la escritura? ¿Qué dice el texto? Aquí menciona objetivos. ¿Qué son objetivos? Se entiende que los objetivos son como metas a corto plazo, ¿sí? Cosas que tengo que llegar. No es algo a largo plazo. Por ejemplo, la salvación es una meta a largo plazo. La redención plena, total, es una meta a largo plazo. Pero tengo que tener objetivos más cerquita, que tengo que verlos, cumplirse. El Rab Shaul habla de eso. ¿Cuáles serían algunos de esos objetivos? Y así, ¿verdad? Cada uno de los conceptos, identifíquelos usted en el texto, los escribe, y si requiere como, pues, explicar algo, pues lo puede escribir. Esto sí se los voy a pedir que lo hagan como una tareita, y esta sí, el próximo Shabbat, si el Eterno nos concede, sí se las voy a pedir que me lo traigan así por escrito, en una hojita aparte, ¿verdad? No aquí en el boletín, pero en una hojita aparte ustedes me van a escribir esa pregunta y escriben sus respuestas, ¿verdad? Hermano, yo identifiqué aquí esto es lo que hay que creer. Yo identifiqué estos objetivos. Yo identifiqué, aquí habla de la perseverancia y dice que hay que perseverar en esto. ¿Sale? Está fácil, ¿no? Bueno, sí les voy a pedir que me lo traigan en hojita y me lo entreguen así con su nombre para poder echarle un ojito y ver. No, anónimo no. Y ya así me lo entregan y tener yo una idea de cómo andamos, ¿verdad? A ver si, porque es algo muy fundamental, entonces que los fundamentos todos los puedan tener muy claros. Bueno, shalom, nos vemos.
Mis hermanos virtuales, bendiciones. Gracias por sus comentarios. Quédense con nosotros en unos momentitos la siguiente clase.